gente, en este apartado vengo a mostrarte una comparativa un poquito atrevida. Estamos delante del Galaxy S23 Ultra versus el Galaxy A54. Ustedes saben que a mí me gusta mostrarles si vale la pena pagar tanto dinero por este Galaxy S23 Ultra, dado a que el Galaxy A54 es un dispositivo que viene con un excelente precio y con un diseño súper agradable. Fíjate los módulos en las cámaras que se ven muy bien. También el S23 Ultra es un dispositivo muy lindo con unas prestaciones que te deja con la boca abierta. Pero quiero mostrarte aquí si realmente vale la pena tú comprar este Galaxy S23 Ultra, dado a que este A54 tiene algunas características que tú tienes que ver en esta comparativa. De una vez le damos un vistazo al diseño. Fíjate que el S23 Ultra, pues lógicamente es más grande, sobresale un poco aquí y no es para menos, ya que viene con una pantalla mucho más grande de 6.8 pulgadas y el A54 viene con una pantalla de 6.4 pulgadas y la verdad es que se nota. Ambos vienen con huella digital en la pantalla y voy a empezar mostrándote esto. Fíjate que el Galaxy S23 pues responde muy bien a la pantalla, al desbloqueo con la huella en la pantalla, y también el A54 pues responde perfectamente bien en cuanto al desbloqueo debajo de la pantalla, y es el primer apartado que tú deberías de tomar en cuenta, dado a que el A54, a pesar de que es un dispositivo económico, fíjate que trae exactamente la misma tecnología. También hay otras tecnologías que son similares, como el sonido estéreo. Ambos vienen con sonido estéreo. Suena la bocina de aquí abajo y suena también la bocina de aquí arriba. Y esto lo vamos a ver a profundidad más adelante para nosotros ver cuál de los dos cuenta con una mejor calidad de sonido. Y en esta comparativa solo voy a mostrarte los puntos más importantes. También voy a hacer una pequeña prueba de velocidad para ver si la potencia a nivel de velocidad es muy grande. Si bien es cierto que estamos delante del S23 Ultra, que viene con mejores prestaciones, viene con un mejor procesador, viene con una mejor GPU, y yo sé que muchos usuarios me van a decir que yo me estoy volviendo loco comparando un teléfono gama alta premium con este teléfono gama alta. Yo le llamo a este ya gama alta porque trae algunas funciones de un gama alta. No le llamo gama alta premium por algunas cositas que le faltan, pero para mí es un gama alta normal, porque viene con sonido estéreo, viene con huella debajo de la pantalla y tiene otras características que han agregado, donde esto en un teléfono de este precio hace un tiempo atrás pues tú no lo tenías. Para tú poder tener la tecnología de huella debajo de la pantalla, pues lógicamente tenías que irte por un teléfono gama alta premium. Pero vamos a lo que vinimos. Diseño, cuéntenme ustedes aquí en los comentarios, para ti cuál diseño es mejor. Recuerda que el S23 viene con estos bordes redondeados, ¿verdad? En la pantalla viene una pantalla en modo X y se ve muy bien. Y el A54 viene con la pantalla cuadrada, solo se dobla aquí un poquito en la parte de arriba, pero ciertamente que viene con una pantalla muy linda. Así que cuéntame tú en los comentarios, para ti, cuál de los dos tiene mejor pantalla y cuál de los dos tiene mejor diseño. Las cámaras de atrás, los dos se ven bien. Samsung apostó por un diseño, ¿verdad?, agradable, que a mí en lo personal ninguno de los dos diseños me molestan en las cámaras de atrás, ya que se ven muy bien. También el ancho del dispositivo es bueno que lo tomemos en cuenta, dado a que fíjate que el S23 Ultra es más ancho y más largo. Fíjate que, ¿verdad?, es un poquito más ancho también y es más largo. Una vez vamos con la prueba de velocidad. Bueno, noten algo importante, y es que a los dos se les marca muchísimo la huella digital, pero no le vamos a hacer caso a esto y vamos con la prueba de velocidad. Los dos están totalmente apagados. Voy a mostrarte cuál de los dos prende más rápido. 1, 2 y vamos ya.
Ahí el A54, ahora el S23. A ver cuál de los dos es el rey a nivel de velocidad. No, y lógicamente tiene que ganar el S23 Ultra porque tiene un procesador brutal, ¿no? Un procesador más grande. Lo voy a poner aquí. Fíjate, a ver cuál de los dos se enciende más rápido. Recuerda, y era de esperarse. Fíjate cómo el S23 ya entró la pantalla y se dio un piñazo. Y fíjate el Galaxy A54 como todavía está cargando. Así que lógicamente va a ganar el S23 Ultra porque tenemos un procesador mucho más rápido. En este caso, este viene con el procesador Snapdragon, el Snapdragon 8 generación 2 a 4 nanómetros, y también viene con una GPU brutal, una Adreno 740, y fíjate cómo lo destrozó en cuanto a velocidad. Pero en ese mismo orden, ¿qué tan rápido abren las aplicaciones? Pues veamos, voy a empezar abriendo YouTube, la cuenta de 3, 1, 2, 3 y ¡pum! Ganó el Galaxy S23 Ultra, ganó abriendo, ¿verdad? YouTube. Vamos a abrir otra aplicación que esté lista para nosotros abrirlo. Vamos a abrir la cámara, 1, 2, 3 y ¡boom! Ganó también señores, ahí se está viendo la potencia y es lógico que un procesador como este, pues lógicamente tiene que dar más rendimiento, pero el Galaxy A54 pues sigue dando batalla. Vamos a abrir Play Store, 1, 2, 3 y bueno, en este caso el A54 abrió Play Store mucho más rápido. ¿Qué otra aplicación podemos ver? El mapa, 1, 2, 3 y boom, ahí abrió el mapa. El Galaxy S23 Ultra pues abrió el mapa un poquito más rápido. Así que en cuanto a esta prueba, pues lógicamente gana el Galaxy S23 Ultra. Con la prueba de audio empiezo con el A54, volumen a tope. S23. Bueno, a ver, A54. Vamos ahora con el S23. Bueno, en cuanto al audio, cabe destacar que el S23 suena mejor, pero la diferencia es mínima. No sé, yo tengo ambos dispositivos acá y debo decirte que a nivel de audio siento que Samsung hizo un excelente trabajo en este A54 y qué bueno que metieron sonido estéreo, y por eso decidí hacer esta comparativa para que ustedes vean que hay tecnología que literalmente son casi la misma. Ahorita cuando hice la prueba de velocidad no dije las características técnicas del Galaxy A54 en cuanto a procesador, pero es bueno que ustedes sepan que estamos delante de un procesador Exynos 1380 a 5 nanómetros, es un procesador de 8 núcleos, y este A54 viene con una GPU Mali G68 MP5, así que es para que vean que ustedes, a pesar de que, ¿verdad?, este teléfono cuenta con un excelente precio, pues es bueno que sepan que tú también puedes sacarle un excelente rendimiento. Bueno, en cuanto a las pantallas, decidí mostrarte esta parte para que ustedes puedan ver cuál de los dos tiene mejor pantalla, y ciertamente que el S23 Ultra, pues aquí físicamente yo noto que los colores resaltan muy bien. De hecho, fíjate que en el A54 yo siento como que hay un poquito de lags. Increíblemente veo como que hay un ligero, pero se vio un pequeño lag. El A54 viene con una pantalla Full HD y el Galaxy S23 Ultra es una pantalla en 2K con resolución de 1440 por 3088 píxeles, y el Galaxy A54 1080 por 2340 píxeles. Y la verdad es que aquí a simple vista, pues lógicamente el S23 Ultra destroza a este Galaxy A54, pero
eso no quiere decir que la pantalla del A54 sea mala. Es una pantalla que resuelve, se ve bien, pero a nivel de brillo y nitidez, pues lógicamente gana el S23. Cabe destacar un punto importante, y es que el brillo en ambos casos lo tengo en un 90%. No lo subí al 100%, y fíjate cómo el S23 se ve despampanante. Siento que en la cámara se está captando como diferente. Esperemos que cuando yo lance este video al editor, pues lógicamente me gustaría que ustedes también puedan apreciar la diferencia entre uno y otro. Así que lamentablemente el S23 Ultra en este apartado lo destroza en cuanto a calidad de imagen y en cuanto a prestaciones con esta gran pantalla. Pero por eso es que muchas veces uno paga un poco más de dinero cuando tú quieres tener algo premium, algo de mejor calidad. Pues lógicamente tú tienes que pasar por caja y pagar. Así que en este apartado el S23 Ultra lo destroza. Wow. Oye, ¿cómo se escucha el A54 en videojuegos? Chicos, escuchen ese audio, escuchen. Se escucha brutal. Y decidí hacer la prueba de juego con este videojuego. Aquí tengo Call of Duty y aquí tengo Fortnite. Nunca puedo pronunciar esa vaina bien. Call of Duty o Call of Duty. No sé, ayúdenme ahí en los comentarios. Pero aquí está Fortnite y aquí está, ¿verdad? Este juego. ¿Por qué decidí probarlo así? Porque lamentablemente el A54 no tiene fuerza para tú mover Fortnite. Sin embargo, el S23 pues lógicamente tiene. Pero fíjate la fluidez con el cual tú vas a poder disfrutar de la mayoría de videojuegos. Hay algunas excepciones, como en el caso de Fortnite, ya que requiere mucha potencia. Sin embargo, con este A54 pues la mayoría de juegos vas a poder disfrutarlo como tú estás viendo, y el audio está fuera de serie. No sé si a través del video ustedes van a poder aprovechar esta calidad de audio. A ver. Muerto. Venga el otro. Venga. Míralo aquí. Wow. Muerto, me lo llevé también. Vámonos. Y me mataron. Así que en cuanto al apartado gaming, pues lógicamente gana el S23 Ultra porque tenemos una GPU brutal, Adreno 740, y no va a haber un solo videojuego que tú no puedas mover en esta plataforma. Sin embargo, el Galaxy A54, a pesar de que es un teléfono gama alta, pues vas a poder disfrutar de la mayoría de videojuegos. Así que en este sentido gana el S23, pero el A54 sigue siendo una nave. Bueno, y llegamos a la parte donde voy a darte mi humilde opinión. Y es que, lógicamente, el S23 Ultra es una nave. Esta nave puede con todo. Si pudo con el iPhone 14 Pro Max, imagínense, no va a poder con este pobre A54. Pero en este video yo lo que quería era eso, que ustedes vieran que un dispositivo que viene con un precio muy bueno, se le puede pegar en algunas cosas a un gama alta premium. Claro está, no lo va a superar nunca, pero hace el trabajo. Y es una de las cosas que me dicen a mí, ¿para qué pagar tanto por un gama alta premium si un teléfono gama media o gama alta me da casi el mismo rendimiento? Y de hecho, no sé si ustedes vieron en los videos que yo hice o en un video viejo que yo subí del A54, donde muestro una prueba de agua. Tiene también certificación a prueba de agua, algo ya que tiene también el S23 Ultra. Así que en esta comparativa no lo tomen personal. Esto es más para nosotros ver en dónde vamos a meter nuestro dinero. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en la próxima comparativa. Bye bye.